pastores y doctores, con la exhortación de la palabra de Dios. Vamos a ponernos todos con sus pies. Gracias, hermano. Solo a Dios la gloria, ¿no? Solo a su nombre. Buenos días a todos y a todas. Nueva vez que el Señor les bendiga. Vamos a orar para ponernos a tono con nuestro Dios. Oremos, Señor, gracias en esta mañana una vez más por permitirnos el reunirnos como iglesia con la intención de entregarle toda la gloria, toda la magnificencia, alabanza a usted porque suya es. Ayúdenos en este momento crucial de presentar su palabra. Háblenos, que hay un pueblo que quiere escucharle. Una vez más, clamamos a usted por si hay algún alma que haya de estar aquí presente. Si hay almas a la distancia que puedan entender de que solamente en Cristo está la salvación eterna de los siglos y en ningún otro hay salvación conforme a sus términos. Oh Señor, eso lo entendemos. Guárdenos de pecar contra usted, oh Padre. Clamamos, pedimos sus fortalezas en este momento como hasta ahora nos han acompañado. Ayúdanos, oh Padre, a hacer tu voluntad y agradarte como usted lo ha fijado por medio de su palabra. Señor, gracias en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Estuvimos en una lectura, capítulo 10 de Éxodo, y pudiéramos presentar rápidamente una síntesis de lo leído. Igual tenemos un sermón que presentar, pero hay curiosidades y verdades en lo que leímos. No sé si usted pudo notar eso. Leímos que a Faraón se le dio una advertencia, sí o sí. Pero Faraón no endurece su corazón en lo leído. ¿Quién endurece el corazón de Faraón? Dios. ¿Por qué Dios entonces le endurece el corazón a Faraón si aparentemente Faraón está bien? ¿Cree usted que Faraón está bien? Hermanos, Dios conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos. Yo no puedo saber qué está pensando la hermana, el hermano, pero Dios sabe todo lo que ella y él piensa. Y antes de que nosotros hagamos algo, ya en la eternidad pasada, ya Dios lo supo y lo sabe. Por eso, en cuanto a eventos y actividades, lo pienso así. No sé usted si lo piensa igual. Ejemplo, si vamos para Consuelo, ¿usted sabe cómo yo me ubico? Ya fuimos a Consuelo, nos gozamos, hubo un gran sermón, fue una algarabía espiritual, fue un gozo espiritual de estar allí y ya volvimos. Porque ya Dios lo vio así. Toma la idea de lo que quiero decir. Hermanos, hay una gran curiosidad aquí. Dios promete en la 9ª plaga, veremos de paso la 8ª y la 9ª plaga ante Faraón, y el tema es: las plagas continúan. Pero si usted ve aquí, Dios dice que iba a mandar tinieblas o envió tinieblas para los egipcios, sí o sí. Pero para los hijos de Israel no las envió. Pero ¿cómo puede ser eso? Que en un lugar esté totalmente tinieblas, y en ese lugar donde están las tinieblas, alguien puede agarrar una vela o una lámpara y prenderla, sí o sí. Pero aún así las tinieblas persisten. Entonces los hijos de Israel, los hijos de Dios, valga la redundancia, ellos están en sus hogares, pueden prender una vela y esa vela emite luz, esa lámpara puede emitir luz. Y no son las mismas velas y lámparas que se están prendiendo en ambos lugares. Hermanos, Dios es luz, la enseñanza es esa. Egipto y Faraón, ellos abrazaron las tinieblas. ¿Y Dios qué hizo? Envió tinieblas. Es como inexplicable, y usted lo sabe, y seamos honestos, que prendamos una vela y esa no puede emitir luz. ¿Y cómo se prende entonces? ¿Cómo se enciende una vela? ¿Cómo puede emitir luz una vez prendida? Dios no permitió que esa luz emitiera, hermanos, floreciera. Dios les castigó en ese momento con esa plaga mortal de tinieblas. Así lo dice Faraón. Hermanos, es difícil la tiniebla, ¿sabe usted? Para una persona que no ve, ¿qué es lo que ve? Una persona ciega. Tinieblas, oscuridad. De hecho, cuando tú y yo, y lo hemos hablado en otras ocasiones, eso nos ha pasado, la luz de repente se ha ido, estamos en X lugar y tenemos que movernos. Y son muchos los tropezones que damos para llegar de ahí a ahí.
donde está la lámpara, donde está la linterna, etcétera. Quiere decir, hermanos, que Dios les dijo a ellos que ellos iban a poder palpar las tinieblas, pero puede palparse las tinieblas. Hermanos, eso habla de la dificultad que le iba a dar a ellos ese momento, 72 horas en tinieblas. Cuando tú y yo, un minuto ya estamos mal, porque tenemos que movernos por lo regular, tener actividades, etcétera. Creo que cada vez Dios está subiendo como el nivel de castigo, pero también el faraón está subiendo su nivel de ¿qué? De incredulidad. Las plagas continúan. En los versos 1 hasta el verso 6, estamos en el capítulo 10, repetimos. Vemos en este punto, Dios le dice a Moisés que lleve otra advertencia a Faraón. ¿Le llevó Moisés la advertencia sí o sí? Mire, más adelante, al final del capítulo, Faraón osa en decir: no verás más mi rostro, porque si logras ver mi rostro, vas a morir. ¿Se puso nervioso Moisés ante Faraón? Al contrario, la respuesta fue: bien has dicho, no veré más tu rostro. ¿Sabe qué le está diciendo? Tu muerte está próxima y no soy yo el que voy a morir. Recuerde que la advertencia de Faraón hacia Moisés es que en cualquier momento que ellos se encontrasen, los siervos de Faraón, ¿qué iban a hacer? Liquidarlo. De hecho, en el texto vemos también que él los echó de su presencia. Es como decir a los soldados: echen ese hombre de aquí. Y para colmo, los mismos siervos de Faraón le dicen: ¿hasta cuándo vas a permitir que este hombre nos tenga lazos? Hermanos, lazo es algo bueno, estar atado. Ellos estaban entendiendo que el castigo que estaba llegando allí estaba destruyendo la tierra, y Faraón no quería ¿qué? Escuchar la voz de ¿quién? Versos 1 hasta el verso 6, en el primer punto vemos aquí, repito, Dios le dice a Moisés que lleve otra advertencia a Faraón. Dice así, verso 1 hasta el verso 6. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si aún no rehusas, y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó. Lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que fructifica en el campo, y llenará tus casas, y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Hermanos, cabe destacar que ellos no era la primera vez que una plaga de langostas se le acercaría a sus cosechas. Ellos clamaban a un Dios con cabeza de langosta llamado el Dios Sol. Ellos clamaban a ese Dios para que esas plagas no se acercaran a sus cosechas. Cada X tiempo ese fenómeno acontecía, pero nunca había sido visto de la manera como llegó. ¿Entiende la idea? Para que entendieran que no era bajo fenómenos, vamos a decir, naturales, que iba a venir esa plaga, sino bajo fenómenos ¿qué? Sobrenaturales. Lo primero que vemos en estos versos, que Dios le dice a Moisés: haga tal cosa, y yo he endurecido a Faraón. Oye, es como decirle a alguien: vaya de aquel lado, corra duro hacia esa pared y usted va a chocar. Si vamos y corremos duro hacia aquella pared, ¿chocaremos o no chocaremos? Dios le está diciendo eso. Tú vas a ir con toda la gentileza, con mis palabras, pero Él no te va a escuchar. Mire qué extraño que Moisés nos replica. No le dice: y si usted sabe que Él no me va a entender y no me va a escuchar, ¿para qué usted me manda? Para que yo pierda el tiempo. Cuando Dios manda hay que ir, porque Dios sabe lo que hace. Tú y yo no lo vamos a comprender, pero Dios sí. Conversaba con un colega, amigo, tremendo hermano, abriendo un paréntesis, permítanme. Y en muchas ocasiones, para la gloria de Dios lo digo y para vergüenza mía,
Él dice, yo no sé cómo usted lo hace, hermano. Tener que predicar allá, tener que viajar, tener que hacer esto, tener que tener actividades aquí, responsabilidades aquí. Y Dios lo sabe, de la mejor manera le digo, Dios no nos da carga que no podamos llevar, hermano. Yo elogio a ese hermano también, porque Dios lo usa en la obra a él. Y quizás él ve lo que hacemos, pero ¿cuántos hombres y mujeres de Dios no hacen muchísimas cosas más? Quizás con menos salud, porque solo Dios sabe cómo estamos o lo que hay dentro de nuestro ser. Pero si Dios ve tu corazón, hermanos, no hay mal, no hay dolor de cabeza, dolor estomacal que afecte la obra de Dios para que usted, dispuesto a hacerla, la haga. ¿Sabía usted eso? Créale a Dios, téngale fe a Dios nada más. Lo demás es de Dios y punto. Explicamos aquí en estos versos 1 a 6. Aquí dice que Él ha endurecido el corazón de Faraón. Vimos ya en Éxodo 9:34 que dice que el Faraón endureció su corazón. Ambas verdades eran ciertas y una no niega a la del otro. Al endurecer el corazón de Faraón, Dios le permitió tener lo que deseaba pecaminosamente. Un corazón duro contra Dios y contra el pueblo de Dios. Dios le dice a Moisés y a su asistente, ¿no? Aarón, esto que está pasando aquí, Israel como pueblo lo ha de contar a sus nietos. Tú lo vas a contar a tus nietos, tú lo vas a contar a tus hijos y de manera oral y va a llevar esa acción o ese milagro que Dios hizo con ese pueblo. Y para que las naciones enemigas, contrarias a Israel, entendieran y supieran que Dios cuidaba a ese pueblo. Los filisteos se dieron cuenta. En este caso, los egipcios están viviendo en carne real una pregunta que dijo este faraón de ese tiempo: ¿quién es Jehová para que yo deje ir a su pueblo? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir ¿qué? A su pueblo. Eso pensaba él. Porque una cosa es lo que usted piensa y una cosa es lo que Dios hace y ha de hacer. La obra de Dios no era solamente por el bien de la generación de Moisés y Faraón. También lo era para ¿quiénes? Para sus hijos, para sus nietos y para todos. En ese sentido, Dios hace grandes obras entre nosotros para que podamos alentar a ¿quiénes? Generaciones venideras. Nuestros hijos entiendan que una vez trabajamos en la obra, que una vez Dios obró en nosotros y que una vez Dios hizo grandes proezas ¿en quién? En nuestras vidas. Eso le va a dar fe a ellos para que conozcan ¿a quién? Al Señor. Recuerden Deuteronomio, dice, y le hablarás a tus hijos de todas las bendiciones que Jehová tu Dios te ha dado. O sea, la pondrás en los postes de tu casa, llena donde quieras de calcomanía de la palabra de Dios, para que lo entiendan así. Llegando al meollo del asunto, Dios advirtió a Faraón que se humillara, o la peor plaga de langostas jamás vista vendría ¿sobre quién? Sobre ellos. El orgullo estaba en el faraón. Y mientras ese orgullo existiera ahí, Dios iba a trabajar con eso, con ese corazón de piedra, para o ablandarlo o ¿qué? Destruirlo. Dios quiere destruir todo mal de nuestras vidas, erradicar todo mal de nuestra vida, todo orgullo de nuestras vidas, todo sentido de grandeza que no lo somos. En un momento estamos de pie, pudiéramos decir vertical, ¿no? Y en otro momento estamos horizontal o viceversa. Espero que entienda lo que quise decir con esto. Hoy en día somos vistos, en otro momento nos ven nada más. Vemos una pregunta importante que Dios nos haría y se la haría a cualquiera, sea creyente, no sea creyente. Está ahí. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Dios nos invita a ello. ¿Hasta cuándo? Espero que usted se la conteste. Yo paso a los versos 7 hasta el verso 11. En este punto vemos, Faraón parece ceder con condiciones.
verso 7 hasta el verso 11. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con vuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas, hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Hermano, usted no ve como que la cosa va bien al inicio, que él como que va a ceder, y de momento como que cambia toda la conversación. Ahí es donde entra Dios. Él podía dejarlo ir, y quizás tenía o tuvo la intención de ir, pero dijo: no, un poquito para atrás, vamos para atrás ahora. ¿Tú quieres ir hacia adelante cuando tú quieres? No es cuando tú quieras. Vamos a ir para atrás, porque ahora yo le doy en retroceso. Él preguntó: ¿con quiénes han de ir? Ellos le explicaron. Los mismos siervos, leímos en la lectura que ellos que Dios endurecería su corazón. Pero aquí los siervos están diciendo: pero Faraón, pero presidente, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Si ellos quieren salir al desierto, déjelo ir. Como decimos expresiones normalmente, suéltelos. Pero Faraón no los iba a soltar, porque quien los iba a soltar a ellos era su Dios. Y Dios conocía el corazón de ese Faraón. No era cuando le diera la voluntad a Faraón, era cuando la voluntad de Dios se diera. Esos hombres, conocidos como los siervos de Faraón, antes endurecieron sus corazones, visto en Éxodo 9:34. Sin embargo, incluso ellos cedieron a la luz de la destrucción que sobrevenía a Egipto. Pero el corazón de Faraón, ¿qué pasó? Se endureció más. Y si la orden del jefe no se da, mucho menos los siervos pueden ¿qué? Cumplir. La pregunta de Faraón en el verso 8 no se tarda. ¿Quiénes son los que han de ir? ¿Usted cree que Faraón no sabía quiénes eran todo el pueblo de Israel? Desde los animales hasta los dueños de los animales y punto. Eso era todo. Faraón una vez más quiso negociar con Dios y con Moisés. Quería permitir que solo algunos fueran al desierto a adorar, pero mantener a las mujeres y los niños en casa. ¿Para qué quería Faraón quedarse con los niños y con las mujeres? Era un botín, rehenes. Ahí ellos sabían que si esos hombres iban al desierto, no iban a aguantar el tener que pensar que sus mujeres se quedaron atrás y sus niños. De hecho, ¿cómo se iban a reproducir? Imposible, ¿no? Faraón ofreció un acuerdo. Vimos que en Éxodo, o hemos visto ya que en Éxodo 8, 25 y 26, Faraón ofreció un acuerdo sugiriendo que ellos podían tener un día de sacrificio para Jehová, pero en la tierra de Egipto. Moisés rechazó dicho acuerdo en aquel momento y rechazaría también que Faraón le había dicho: váyanse ustedes, pero los niños y las mujeres se quedan. Dios no haría este trato porque no era necesario. Esta vez y cada vez Dios tiene toda la ventaja negociadora. Y en otras palabras, o en esencia, con Dios no se negocia. Si Dios dijo vaya, vaya y punto. No diga: no, espere que baje el sol. No está cayendo, nosotros decimos como una harina, pero es lloviznando. Haga lo que Dios dice y cuando Dios lo dice. En el caso de Faraón, quería que muchos de nosotros, o más bien lo que Faraón quería es lo que muchos de nosotros queremos en la carne. ¿Qué? Una forma de ceder a Dios sin someternos completamente a Él. Algunas veces buscamos una manera de negociar con Dios como si fuera nuestro igual, un error grave. En vez de someternos a Él como ¿quién? Como nuestro Rey y Señor de nuestras vidas. Y antes de ahí Él fue nuestro Creador. Y las criaturas se deben a su Creador. Cuando Moisés se presentó por primera vez ante Faraón, ¿qué fue lo que dijo en Éxodo 5:2? ¿Quién es? Y usted sabe lo otro. Visto en
5:2 de Éxodo. El hecho de que Faraón aún no se sometiera a Dios o a Jehová mostraba que él aún no sabía quién era Dios. Y él había preguntado por eso. ¿Quién es este Dios? Ya ese Dios le había mostrado. ¿Cuántas plagas hasta ahora? 7, ¿no? Estamos en la 8ª y la 9ª. Y aún él no entiende. Si vamos por la 9ª y son 10 plagas, ¿faltan cuántas? Falta una en caso de que ya terminemos el mensaje. La 10ª plaga. Esta sería la plaga que pudiéramos citarla como una plaga diferente a todas las plagas, porque le va a dar donde más, ahí lamentablemente hay que darle. Así hace Dios. Sabe cómo buscar nuestros puntos débiles. Repito, el hecho de que Faraón aún no se sometiera a Jehová mostraba que él aún no sabía quién era quién. Dios. Esto era a pesar de que Jehová Dios había puesto claro quién era él. Dios le mostró a este faraón que era más grande que el dios Num, el dios que ellos tenían como un guardián del Nilo. Dios le demostró que él era más grande que el dios que Api, un dios que según ellos era el espíritu del Nilo. Más grande que el dios Osiris, más grande que el dios Ek, más grande que el dios Ator y Notep y un tal Nut, llamada diosa del cielo, capaz de detener toda la adoración de estos dioses egipcios con repugnantes piojos y enjambres de insectos. En los versos 12 hasta el verso 15 vemos el momento donde llegan la plaga de langostas. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país de todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra, y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Pero el granizo no había hecho ya estragos en la tierra, y se había quedado un poquito de hierba, un poquito de algún fruto. La langosta, ¿qué iba a hacer? Iba a acabar con ella. Y aún así no iba este hombre a obedecer a Dios. La explicación es breve y dice aquí: Dios se mostró a sí mismo más grande que el dios egipcio Set, considerado el protector de las cosechas. ¿Cuántos dioses hay, no? Dios hizo con Faraón lo que Él hará en nuestras vidas. ¿Qué Dios ha de hacer en nuestras vidas cuando nuestras vidas no andan en sendas correctas con Él? Cuando tenemos idolatría en nuestro corazón. Dios ha de derribar todos nuestros dioses, toda nuestra idolatría. Dios la derriba para ser no solo adoradores de ¿quién? De Él. Porque Dios no comparte doble adoración. Tú y yo sí estamos bien con el otro, estamos bien con el otro, que nos alaben todos. Dios no acepta eso. Repito, Dios hizo con Faraón lo que Él hará en nuestras vidas: exponer y derribar cada dios falso. Cuando confiamos en estos dioses, duele verlos caer, ¿sí o sí? Para algunos sí, pero siempre es mejor que sean expuestos y expulsados de nuestro ser. A veces nos duele que perdamos cosas, pero lo mejor para nosotros es que esas cosas sean erradicadas. No importa lo que sea, no importa quién caiga. Los versos 16 hasta el verso 20 vemos aquí otro falso arrepentimiento. Verso 16 hasta el verso 20, capítulo 10 estamos. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová nuestro Dios, con vuestro Dios.
y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez, y que oréis a Jehová vuestro Dios, que quite de mí al menos esta plaga mortal. ¿Cómo era esta plaga? Todavía la plaga mortal en sí no ha llegado. Ya le está sintiendo que la novena le molesta. O la octava. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón, ni no dejó ir a los hijos de Israel. ¿Cómo comienzan los versos aquí diciendo el Faraón como un creyente? He pecado contra Dios. Venga, Moisés, ore por mi alma, ore por mi corazón, para que este mal se vaya. Y Dios contesta la oración inmediatamente. ¿Y qué pasó? ¿Endureció el Faraón su corazón o Dios lo endureció? Eso para que vea Faraón quién era Dios y qué podía hacer Dios. Que aunque él tuviera un falso arrepentimiento, Dios veía ese falso arrepentimiento, esas falsas palabras. He pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. ¿Dice quién? ¿Quién fue que dijo así? Y él era creyente para pecar con Dios. Porque él era un pecador confeso, activo, etc. Y ahora le duele el haberle fallado a Dios. Y dice, al menos esta vez que me perdone, porque lo necesito. Estoy muy desesperado. Ayúdame, Dios. Luego que Dios nos ayuda, nos bendice, nos beneficia, soltamos a Dios. Todas las profesiones de fe falsas son así. El hombre pecador, la mujer pecadora llega ante Cristo. Cristo lo reviste, lo llena de fe, de sabiduría, de bendiciones. Y cuando ya entienden que tienen como demasiado, entonces hacen así. Y vuelven ¿qué? A su vida anterior, vida de pecado. Y el pecado no es más que suciedad. Y como que le molestó la gracia de Dios en sus vidas. Faraón hizo lo mismo en Éxodo 9, 27 y 28. Dijo las palabras de arrepentimiento, pero no las llevó ¿dónde? En su corazón. No las llevó con sus acciones. En este camino no es lo que tú y yo decimos, sino mayormente nuestras acciones dictan lo que somos. ¿Sabía usted eso? Hay personas que no nos conocen, pero ven, como pudiéramos decir, nuestra presencia, nuestra persona, nuestro estilo, nuestro conversar, y al menos en voz alta, en su corazón dicen, ese tiene que ser cristiano, esa tiene que ser cristiana, y al menos explotan y dicen, varón, venga, siéntese aquí, dele un asiento al varón. Venga, póngase aquí mejor. Porque ven, hermanos, solamente la gracia de Dios, hermanos, emitiendo en nuestras vidas. Pero si con esa misma presencia y esa misma persona hacemos, qué sé yo, como dijéramos, malas acciones, qué sé yo, malos gestos, malas palabras, van a decir como que parece, pero no es. Lamentablemente. O si es, deja mucho que decir. Repito, Faraón hizo lo mismo en Éxodo 9, 27 y 28. Dijo las mismas palabras de arrepentimiento, pero no las llevó a cabo con sus acciones. Su corazón solo se endureció más después de que Dios se diera y mostrara misericordia. Él solamente se arrepentía a medias. Para obtener ¿qué? Provecho. Una vez obtenía el provecho, se devolvía a Dios o ante Dios. Una vez más llega la fácil confesión de pecado y el arrepentimiento superficial que surge solo del deseo de evitar las consecuencias. ¿Cuántas personas después de un accidente, después de una trágica situación en sus vidas, no voy a citar situaciones trágicas, pero usted sí puede imaginárselas. Dicen, ay Señor, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó aquello? Ayúdame, Señor. Y Dios le ayuda en su misericordia, les bendice, les suple. Y luego, con ese mismo beneficio, entonces se van a ¿qué?
a deleites mundanos, etc. Los versos 21 hasta el verso 23, aquí vemos que llega la novena plaga. ¿Cuál era esta novena plaga? No sé si usted está de acuerdo conmigo. En la introducción pudiéramos decir que fue imposible que al prender una vela esta no emitiera luz, o que fue imposible que al prender una lámpara esta no emitiera luz. Si no está de acuerdo conmigo, yo lo voy a comprobar con la palabra de Dios. Me corrige si en algo estoy errado. Dice, verso 21 hasta el verso 23. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. ¿Cuántos son 3 días? 3 por 24. Ok, dice 3 días. Ninguno vio a su prójimo. ¿Alguien vio a su prójimo en esas 72 horas? Dice la Biblia que no. Ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Por lo regular en nuestras habitaciones, si está de noche, vamos a asumirlo en la noche, valga la redundancia, no entrará la luz de la luna, por así decirlo, ¿no? O no alumbrará nuestro cuarto. Porque en el día esa luz la necesitamos para transitar, sí o sí. ¿Y cómo es que los egipcios tuvieron 3 días desconectados, por así decirlo, con densas tinieblas? Y los egipcios tenían luz en sus habitaciones. ¿Qué encendemos para que la habitación emita luz o para que esté alumbrada? Velas o lámparas. Los hijos de Israel les salió bien eso. Pero no pudieron los egipcios prender velas y lámparas en sus habitaciones. ¿Por qué no las prendieron? ¿O se hizo el intento y no progresó? Oh, juzgue usted, no hay problema. Yo solamente sigo con el texto. Como era el patrón de las plagas anteriores, la tercera de este grupo de 3 vino sin previo aviso. Mire que en este caso Jehová no le dice vean de Faraón y diré lo que ha de acontecer, sino él le dice vaya de una vez, haga tal cosa. ¿Y qué fue lo que hubo durante 3 días según el texto? Que cualquiera las palpe. Fue muy difícil eso. Pero hago la pregunta, ¿cómo puedo palpar las tinieblas en la oscuridad? ¿Cómo puedo decir está oscuro? Vamos a demostrarlo. Esta no era una oscuridad normal, primero. Tenía un elemento sobrenatural que podía ser palpable. ¿Qué era palpable? Encender una vela y que ésta no emitiera luz. Encender una lámpara y que ésta no emitiera luz. Eso es palpable, ¿sí o sí? La luz no es solamente una propiedad física, es un aspecto del carácter de Dios. ¿Sabía eso? No nos dice la Escritura, o nos dice la Escritura que Dios es ¿qué? Luz, y no hay ninguna. Ok, 1 de Juan 1:5. En el juicio Dios puede retirar su presencia de manera tan significativa que el vacío que quede sean ¿qué? Tinieblas que el hombre las pueda palpar. Llega un momento en la vida del pecador y en la vida nuestra también, donde ya entendemos que debemos de frenar y volvernos a Dios. Así también le llega al pecador un día, en su peor, medio o mejor momento. Lo mejor es hacerlo en el mejor momento, como dicen, que no sea por dolor, ¿no? Aparentemente Dios ni siquiera permitió que las luces artificiales funcionaran. ¿Por qué no funcionaron las luces artificiales? ¿Por qué no, hermanos? Dios no permitió que nada funcionara. Usted podía tener la mejor lámpara de querosén, de gas propano, de cualquier mejor gas, pero no iba a funcionar porque Dios dijo que iba a haber tinieblas. ¿Por cuántas horas? 72. ¿Por cuántos días? Los egipcios intentaron, asumimos, usar velas y lámparas, pero estas jamás iban a ser capaces de ¿qué? De emitir luz. Es más, vamos más lejos. Ellos podían prenderla, pero la luz no iba a emitirse. Entonces iba a molestar.
Porque solo iba a estar ¿qué? La emisión de calor, pero no la emisión de luz, que son cosas diferentes. Y podía ser muy peligroso eso. Ellos lo sabrían. Esta fue una demostración prominente de grandeza sobre el dios egipcio Ra, quien se creía que era el dios del sol. Pero el texto 23 nos dice, o el verso 23, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Cómo puede ser esto? La pregunta que hizo María. No sabemos si esto era debido a que Dios los libró de esta plaga o porque Dios le permitió su presencia única. Dios le dio la espalda a Egipto, toda su luz, entonces se emitió hacia ¿quiénes? Hacia sus hijos. Y asumimos que les llegó a aquellos israelitas una luz que sobrenatural, no la luz natural o artificial que normalmente veían estos. Esa es la idea, ¿no? Los versos 24 hasta el verso 29 vemos aquí el último intento de Faraón de llegar a un acuerdo con Moisés. Alguien le había dicho a Moisés, mira, vamos a llegar a un acuerdo, ¿eh? Dios no ha dicho eso. ¿Qué tú dices? Nunca a él se le dijo eso, a él se le mandó un mensaje, un mandato. Y tú y yo solo debemos de cumplir los mandatos y los mandamientos ¿de quién? Vamos a explicar de una vez, ¿le parece bien? Sí, vamos a explicar de una vez. En los versos 24 y verso 24 vemos que dice, id y servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Faraón quería entonces que se quedara aquí en este caso. Los animales, sí o sí. Lo dice el verso. Solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. ¿Qué le está diciendo a ellos? Váyanse sin alimento. Váyanse sin el sacrificio. Y si ellos iban a brindar, a mostrar sacrificio ante Dios, ¿no debían de llevar el sacrificio? ¿O con qué se iba a sacrificar? Iban a ir con las manos vacías. Por lo regular, tú y yo traemos la Biblia a la iglesia. Y cuando lo olvidamos, no vamos para la iglesia, parece. Tenemos que devolvernos. Con esto, Faraón hizo su última oferta a Moisés. ¿Cuál? Todos los hijos de Israel podían ir camino de 3 días al desierto a ofrecer sacrificio ante Jehová Dios. Pero debían de dejar que todo su ganado. Sin lugar a dudas, el Faraón sintió que Dios era un negociador duro e hizo el mejor trato que pudo. Este Faraón veía las cosas como alguien que pensaba que podía negociar con el Creador. ¿Se puede eso, hermanos? Creo que no. Con Dios no se negocia. A Dios se le obedece. Esto muestra que aún no sabía realmente quién era Jehová Dios y porque todavía no se había sometido a Él. Hasta que tú y yo no nos sometamos a Dios, no podremos comprender su grandeza, su magnificencia, hermanos, en nuestras vidas. La gran obra que quiere hacer. Moisés valientemente le dice, mira, nos iremos todos y ni una pezuña quedará aquí. Quiere decir que si una pezuña no se iba a quedar en Egipto, ¿quiénes son los que tienen pezuña? Entonces todos esos animales van a ir ¿hacia dónde? Afuera, al desierto. Eso es lo que dice el texto, ¿no? No una uña, no, porque la uña tenemos nosotros. Las uñas y las pezuñas se van todas. Jehová Dios y el profeta Moisés que lo representaba no estaban dispuestos a transigir en estos puntos ni en ningún otro. Dios quería la liberación de ¿quiénes? De todo Israel y todo lo que pertenecía a Israel también. Y no había en qué negociar en este punto. Esto refleja la respuesta de Dios a cada intento que hacemos de entregarle menos que todo o dejar voluntariamente algunas cosas en esclavitud. Si Dios nos hizo libres, ¿no dice el texto? Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará medio libres por completo. La sangre de Cristo agarra al pecador desde la cabeza hasta los pies y lo limpia por completo. Nada puede quedar sin ese efecto salvador. Entonces vana es nuestra fe.
si algo falta en nuestra salvación. Repito, esto refleja la respuesta de Dios a cada intento que hacemos de entregarle menos que todo o de dejar voluntariamente algunas cosas en esclavitud. Él nos dice que no quedará ni una pezuña, todo será limpiado. Y así Él lo hace. En los versos 27 y verso 28 vemos tal vez la mala respuesta o la dura respuesta de Faraón ante Moisés. ¿Cómo le dice él? Retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro. En exasperación, Faraón le ordena a Moisés que se fuera y que nunca regresara. Es que le está diciendo bajo estos términos. Cuando usted le dice algo a una gente así es porque el momento no está como en frío, sino está en calor. Lo hacemos y nos ha pasado. Moisés le aseguró a Faraón, ahí dice el texto, bien has dicho, no verás más mi rostro. Si se habían visto alguna vez mucho, ya iba a cesar esas reuniones y de la peor manera, porque unos se iban a quedar viviendo y otros se iban a quedar ¿qué? Muertos. Moisés le aseguró a Faraón, bien has dicho, no veré más tu rostro. Pero esta no era una buena noticia. ¿Para quién? Ya no iban a haber conversaciones, ya no se le iba a pedir permiso a Faraón, ya se iba a tomar, por la fuerza diríamos, no, se iba a tomar, porque Dios, si él lo hubiera querido coger de una manera, lo hubiera cogido o de otra. Era un pueblo de él. Y usted no tiene por qué coger algo a la fuerza si es suyo. ¿Qué usted cree? Usted lo toma libremente, ¿no? Eso es lo que entendemos. Sigue diciendo aquí, el faraón estaba ahora más allá de la razón y Dios no razonó con él. Dios tampoco razona con nosotros. A Dios hay que entenderle. Y si usted no quiere entenderlo, ok, no le culpo, es difícil. Obedézcale y le será más fácil. Esto pone fin al relato de las 9 plagas y aunque todavía hay una por venir, ¿la plaga sobre quién? Sobre el primogénito. Creo yo que es una de las más duras, si usted entiende que algunas fueron más duras. Pero hemos hablado ya en otras ocasiones, la pérdida de seres queridos es algo muy duro, sí o sí. Faraón iba a sentir ello. Y no solamente iba a venir esta plaga sobre el primogénito, sino también un gran pueblo iba a morir en su momento. Alguien nos enseña, esta plaga, la 10ª, la veremos en su momento, es tan única que debe considerarse por separado. La Biblia nos dice que hubo varias razones por las que Dios envió estas plagas sobre Faraón y Egipto. 6 razones y con esta termino. No las voy a explicar, solamente las voy a citar. Estamos a tiempo, pudiera explicarla. ¿Qué usted cree? Pero ya prometí algo. Primero, para contestar a la pregunta de Faraón, ¿quién es Jehová? ¿Visto dónde? En Éxodo 5, verso 2. Para contestar a la pregunta de Faraón, en las plagas Dios se mostró más grande que cualquiera de los dioses falsos de Egipto. Segundo, para mostrar el poder de Dios a través de Moisés, Éxodo 9, 16. Tercero, para dar testimonio a las futuras generaciones de los hijos de Israel, visto en este capítulo, en el verso 2. Entiéndase el capítulo 10, estamos tratándolo. Cuarto, para juzgar a quienes más, a los falsos dioses de Egipto. Hermanos, usted sabe que estos falsos dioses, si es algo falso, es algo inexistente, ¿no, verdad? Pero en sí había algo existente. ¿Qué usted cree? Recuerde que detrás o en un centro idolátrico están los cuadros, las imágenes, etcétera. Pero en ese entorno, ¿qué es lo que ronda? Lo hemos hablado. Dios le iba a decir a Faraón que los demonios no tienen poder contra Dios. ¿Entiende la idea? Esos dioses falsos no existían como tal, pero Satanás y sus demonios sí, y les hacían creer a ellos en aquellos dioses, pero al final adoraban ¿a quién? Al Dios de las tinieblas. El Señor reprenda siempre todos sus secuaces
y es ella misma. Un poco más dice, para advertir a las naciones, más de 400 años después, a los filisteos, a los edomitas, a todos aquellos reinos que eran enemigos del pueblo de Dios. Y al ser enemigos del pueblo de Dios, ¿eran enemigos de quién? De Dios. Usted me dice, ¿por qué Dios comienza 400 años después, cuando Él lo puede hacer en tiempo real, en el mismo año? Bueno, porque para Dios no cuenta el tiempo. Él lo ve todo ahí. Entonces yo tenemos que esperar ahorita para ver qué va a pasar, qué vamos a comer, qué no vamos a comer, qué nos vamos a poner, qué no nos vamos a poner. Ya Dios sabe qué va a pasar. Por último, voy a repetir la quinta y la sexta, y decir la sexta. Para advertir a las naciones más de 400 años después, y que los filisteos recordaran a Jehová, Dios de Israel, como aquel que envió plagas sobre un país de nombre Egipto. 1 Samuel 4:8 habla un poco mejor. Sexto, como un testimonio de la grandeza de Dios a su pueblo Israel. Lo veremos en Éxodo 15:11 y también Deuteronomio 4:34. Hermanos, Dios recuerde que Él sabe glorificar siempre en nuestras vidas. ¿Sabe usted eso? Usted puede estar muy mal de salud. Quizá seré duro con lo que voy a decir. Podremos estar muy mal de salud. Y Dios puede que sanarnos, sí o sí. Pero igual Dios puede llamar o enviar a la muerte y decirnos, ven a casa, tu padre te espera. No sé cuál le gusta más. Que quede sano en esta tierra para coger calor sin sabores, pecar con otros, o para ir a una mansión celestial, donde no habrá dolor, ni llanto, ni clamor. Porque las primeras cosas que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias a Dios, que se gracias por tu palabra.